Estamos aquí para, como cada miércoles, para abrir nuestro corazón a Dios, para abrir nuestro ser a ese Dios tan grande que nos ama de una manera personal a cada uno y de una manera infinita. Vamos a tratar el tema del Adviento. Ya celebramos el primer domingo, ¿verdad? El 1 de diciembre fue el primer domingo de Adviento. Pero siempre recuerden que todo nuestro quehacer como cristianos debe estar iluminado ¿por qué? Por el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo. ¿Y la palabra? La palabra de Dios. La palabra de Dios. El Espíritu Santo, la palabra de Dios, la oración. Pero la palabra de Dios es esencial porque es la que nos marca el camino. Y si ustedes, se van a anotar, ya comenzamos el domingo pasado, que hay 2 libros en la Biblia que son fundamentales en el contexto del Adviento, que es el libro del profeta Isaías y el libro del evangelista San Mateo. Hoy vamos a leer en el capítulo 40 del profeta Isaías, versículos del 1 al 5. Capítulo 40 del profeta Isaías, versículos del 1 al 5. El que no tenga Biblia, que se ponga al lado de otra persona o que cierre los ojos y escuche la palabra cuando la proclamemos. Yo a veces en la misa me gusta más cerrar los ojos y escucharla que estarla leyendo en el librito. Me concentro más y me llega más. No me gusta estarla leyendo ahí, como creo que es otra. Pero aquí estamos también para orar, para fortalecernos en la fe y para aprender, ¿sí o no? Por eso, el libro de texto nuestro es el libro de la Biblia. Isaías 40, del versículo 1 al 5. 1 al 5. Amén. Entonces, nos fuimos. Dice: consuelen, dice Yahvé, tu Dios, consuelen a mi pueblo. Hablen a Jerusalén, háblenle a su corazón y díganle que su jornada ha terminado, que ha sido pagada su culpa, pues ha recibido de manos de Yahvé doble castigo por todos sus pecados. Una voz clama: abran el camino a Yahvé en el desierto. En la estepa tracen una senda para Dios. Todas las quebradas serán rellenadas y todos los cerros y lomas rebajados. Que se aplanen las cuestas y queden las colinas como un llano. Porque aparecerá la gloria de Yahvé y todos los mortales a una verán que Yahvé fue el que habló. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Por qué leemos el libro del profeta Isaías? El profeta Isaías, si quieren, ya ténganlo como tarea de estudiar un poquitito. El profeta Isaías se desenvuelve en todo lo que es el proceso del camino del pueblo de Israel, en el proceso de liberación. Por eso se divide el libro del profeta Isaías, se divide en 3 partes: el primer Isaías, el segundo Isaías y el trito Isaías. Y va narrando en esos 3 periodos el proceso de liberación del pueblo de Dios. Entonces, por eso se lee mucho ahora en el Adviento, porque recuerden que el Adviento, ya como va entrando en tema, el Adviento es un tiempo ¿de qué? De espera. ¿Y de qué? De preparación. ¿Y de qué más? De oración. De oración. ¿Y qué más? De perdón. Conversión. Arrepentimiento. Ayuno. Esperanza es una palabra fundamental. Porque cuando uno espera, tiene que tener esperanza, ¿sí o no? Porque imagine yo esperando sin esperanza. ¿Vendrá o no vendrá? Como que
cuando uno espera con esperanza, dice, no, viene, viene, exactamente, va a venir. Entonces, recuerden por qué fue el pueblo de Israel a Egipto, porque negó realmente, o sea, el pueblo de Israel estaba pasando por un momento muy difícil y los egipcios le ofrecieron de todo y se olvidaron de que habían hecho la promesa de amar al Dios único y verdadero y se fueron y como condición de acogerlo y darle alimento y todo era que alabaran a los dioses Baales. Egipto era un pueblo politeísta. Entonces, que adoraran a sus dioses, el becerro, el dios becerro, todos como lo hemos visto, o sea, todas esas imágenes que tenían que le daban categoría de Dios. Pero ¿qué pasa? Que un poquito, y si ustedes leen en la Biblia van a encontrar lo que llama el resto de Israel. Un poquito de gente, que era bastantico, me imagino, del pueblo de Israel se mantuvo fiel, el resto de Israel. Y no adoraron jamás en la vida a los dioses Baales. Y por ese puñadito que se mantuvo fiel, el Señor fue llevando de nuevo la esperanza a aquellos que, o sea, de volver a la tierra prometida, a la tierra que emana leche y miel. Y sabemos cuál es la leche y cuál es la miel, que es la gracia infinita de Dios. Entonces, la fidelidad, la esperanza, la constancia, el estar seguro de lo que tenemos y lo que esperamos es muy importante, porque si no, cualquier cosa nos puede doblegar. Yo siempre digo, tenemos un programa tan importante, tan bueno para el mundo, nosotros los cristianos, pero a veces como que no creemos en él, porque como que no vivimos esa efusión de decir, no, el proyecto del amor, de la justicia, de la hermandad, de la solidaridad, es mucho mejor que esos proyectos que nos han enseñado de las injusticias, de la opresión, de la esclavitud. Y recuerden que somos levadura dentro de la masa, que somos luz de la tierra. Todos los profetas, o la mayoría de profetas, fueron perseguidos por ser fieles a la palabra de Dios. Pero nosotros muchas veces nos gusta el confort, estar tranquilo. Ay, no, yo no voy a decir esto porque esto me puede meter en problemas. Como dice el Papa Francisco a los jóvenes, hagan líos. Así dice, en un lenguaje muy popular, que se hagan líos. Es decir, reclamen justicia, luchen por la justicia, traten de que este mundo sea mejor. Entonces, nosotros los cristianos, y Jesús fue el primer lioso. ¿Sí o no? ¿Sabe lo que es enfrentarse a las autoridades judías y decirle a los fariseos, ay de ustedes, fariseos hipócritas, parecen sepulcros blanqueados, por fuera se ven muy bonitos, pero por dentro están llenos de podredumbre? Eso era duro. ¿Y cuál fue la consecuencia de ser fiel al mandato o al encargo de su Padre Dios? La cruz. Pero una cruz ¿con qué? Con esperanza. Con la esperanza de la resurrección y con la realidad de la resurrección. Entonces, el Adviento es un camino. Es un camino. Si ustedes se dan cuenta, tiene 4 domingos. 4 domingos. Tiene una corona. Aquí no tenemos velas, pero imagínense que ahí hay 4 velas. Que hay 3 velas moradas, moradas y una rosada. La primera vela significa ya comenzamos el camino, que es un camino también de luz. La segunda, que vamos avanzando. Tercera, ya estamos cerca. Entonces el rosado, que es la tercera velita que se enciende, es como estamos cerca. Entonces ya como que nos va comunicando alegría, porque ya pronto se acerca el gran acontecimiento del nacimiento, como decía la chama, del niño. Pero que ya el niño no nace como niño. El niño
Ya nació, creció, murió y resucitó y está vivo. Amén. Entonces, pero nosotros los cristianos vivimos ese acontecimiento del nacimiento de Jesús como que realmente, y de hecho lo es en el sentido espiritual, como que se está dando en la realidad. Entonces, vamos caminando. Recuerden la canción que estamos ensayando, lo que comenzamos ahorita, los primeros que estamos aquí. Ven Salvador, ven sin tardar, tu pueblo santo esperando está. El Dios de paz, verbo divino, quiso nacer en un portal. Él es la luz, vida y camino, gracia y perdón trajo al mortal. Jesús vino, y ya lo vemos hasta en los libros de historia, a dividir la historia en dos partes, antes y después. Y miramos el profeta Isaías, él era de los que anunciaba, inclusive a Jesús lo consideraban como el segundo Isaías en un momento. Sí, lo confundían con Elías, con esos profetas grandes del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque anunciaba un mensaje de amor. Oiga, y el profeta Isaías nos dice, allanen los caminos. Y Pilar, al principio, habló de algo muy parecido a eso. Muy parecido, un contenido muy parecido. O sea, ¿cuáles son los muros, las lomas, los altibajos que tú tienes en tu vida? El Adviento es para eso, para que vayamos caminando y allanando ese camino, poniendo nuestra vida en orden, para que cuando llegue ese acontecimiento, que ya va a ser el nacimiento espiritual dentro de nuestros corazones, estemos preparados. Por eso ustedes ven que el color que se usa en el tiempo de Adviento, ¿cuál es? El morado. Y en Cuaresma, ¿qué color se usa? El morado. Significa, como ustedes lo dijeron al principio, que también el tiempo de Adviento es un tiempo de conversión, de penitencia, de preparación. Porque va a haber un acontecimiento muy grande. Jesús en Cuaresma, Jesús no se queda clavado en la cruz, resucita. En la Navidad, Jesús, o en Adviento, terminando con Navidad, Jesús no se queda en el vientre de María, sino que nace. Y le decían los antiguos, el sol. Nació el sol que ilumina el mundo. Jesús es como el sol que nos ilumina, pero tenemos que abrir nuestros corazones para que Él nos ilumine. Nosotros muchas veces nos metemos en problemas, a veces hasta sencillos, y nos deprimimos y nos angustiamos y no vivimos. ¿Por qué? Porque a veces perdemos el horizonte y no perdemos hasta la conciencia de que hay alguien en quien debemos y podemos confiar, que puede transformar nuestra vida en un momento. Pero para eso tenemos que pedir y confiar, caminar y esperar. 4 cosas que la vamos a mirar en los 4 domingos que se tiene presente con ese proceso del Adviento, que es la vigilancia, la segunda, la conversión, que hablaron, la tercera, el testimonio, que habló la chama también en un momento, y el cuarto, el anuncio. Entonces, vigilancia, conversión, testimonio y anuncio, como los 4 pilares del Adviento. Vigilancia, recuerden que creo que el domingo pasado, estén vigilantes, nos decía una de las lecturas, estén vigilantes. Y cuando nos habla de que estemos vigilantes, ya todos debemos saber cuál es la vigilancia que debemos tener. ¿Qué está pasando con nuestra vida? ¿Cómo estoy viviendo mi fe cristiana? Entonces, dice la vigilancia en espera de la venida del Señor. Vigilancia en espera de la venida del Señor. Pero dijimos en espera con
Esperanza, pero con una esperanza firme. Eso creo que es importante, ¿verdad? Una esperanza firme. Durante esta, eso es el primer domingo, o la primera semana. Durante esta primera semana, las lecturas bíblicas y la predicación son una invitación con las palabras del Evangelio. Dicen, velen y estén preparados porque no saben cuándo llegará el momento. Velen y estén preparados porque no saben cuándo llegará el momento. Es importante que como familia, y les voy a proponer a esta comunidad de San Mauricio, para el año que viene, ver si promovemos lo de la corona de Adviento bien enseñada, o sea, bien explicada en las familias. Para que cada semana se reúna la familia con una oración, cada día tiene una oración, cada semana hay una oración especial. Y que se reúna la familia y que en los grupos también que se haga también esa oración al encender esa vela. Entonces, es importante que como familia nos hagamos un propósito que nos permita avanzar en el camino hacia la Navidad. Esa Navidad. ¿Y qué significa Navidad? Natividad, nacimiento. Entonces, por eso el Adviento, recuerden que es Adviento, Adventus Redemptoris, es la palabra, vamos a decir, la raíz de la palabra, una palabra griega que significa Adventus Redemptoris, la espera de nuestro Redentor o del Redentor. Por ejemplo, dice uno de los caminos para Navidad, revisar nuestras relaciones familiares. Como resultado debemos buscar el perdón de quienes hemos ofendido y viviendo en un ambiente de armonía y amor familiar. Importantísimo. Yo siempre digo que mi casa tiene que ser un lugar donde cuando yo salgo a trabajar, cuando salgo a cualquier lugar, tenga ganas de volver. Y hay momentos que las familias están tan deshechas que no quisieran que ni el trabajo duro termine porque no quieren llegar a su casa. Es más placentero trabajar duro que llegar a la casa. ¿Por qué? Porque no hay una buena relación en la casa, en la familia. Y recuerde que toda la transformación de nuestra sociedad, de nuestra iglesia, va a comenzar por el individuo en la familia. Si se transforman las familias, se transforma el mundo. Entonces ponernos como esa tarea de que haya oración en nuestra casa y que haya una buena relación en la familia. Eso como tarea de este domingo. Todavía tenemos jueves, viernes y sábado. De llegar, por ejemplo, de aquí, si hay alguno que tiene algún problema con su hijo, con su hija, con su esposo, con su esposa, con su hermano, tratar de una llamadita. Y no les reclame nada, porque cuando uno es muy exigente, consigue todo lo contrario a lo que quiere. A veces es mejor un abrazo sin decir nada que un decir, ¿sabe por qué te voy a perdonar? Porque en la iglesia me dijeron que en la familia hay que buscar una buena relación. Eso no tiene sentido. Sino, ¿sabe por qué te amo? Porque tú eres imagen y semejanza de Dios y tú eres mi hermano. Y por eso en mi corazón está palpitando por cosas, o si no, simple y llanamente un abrazo. Todos sabemos cuando un abrazo es auténtico o no. Y un abrazo puede transformar una vida. Un abrazo puede transformar a una persona. Entonces, eso como primera semana. Para la segunda semana, que ya sí la vamos a tener toda la semana para practicar, entonces vamos a hablar de la conversión. La conversión, nota predominantemente de la predicación de Juan el Bautista. Recuerden, allanen los caminos. Durante la segunda semana, la liturgia nos invita a reflexionar con
con la llegada, no, perdón, con la exhortación del profeta de Juan Bautista: preparen el camino, Jesús llega. Y qué mejor para prepararlo que buscando ahora la reconciliación con Dios. Reconciliación con Dios. El sábado tenemos retiro y ya nos dijeron que van a confesar. Por lo menos el padre Gastin dijo que iba a confesar. Entonces, pero no solo el sábado. Cada uno de nosotros conoce iglesias por ahí. Infórmense sobre un diálogo con el Padre, que no pueda confesar, un diálogo, una dirección espiritual. O sea, liberémonos y seamos felices, que Dios nos quiere así, felices. Amén. Que vivamos, no vivamos como cadáveres en este mundo, caminando como zombies. Ay, Dios. Vivamos con energía, el amor, la fe. Jesús nos da energía. Eso es así. Entonces, en la semana en la primera semana nos reconciliamos en la primera semana una de las cosas era reconciliarnos en la familia. Bueno, eso lo dijimos, reconciliarnos con la familia. Ahora en la segunda semana es reconciliarnos con Dios. Reconciliarnos con Dios. Y yo creo que también es importante reconciliarnos con nosotros mismos. A veces hemos cometido errores y el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Que nadie aquí puede tirarme la primera piedra, porque yo sé que todos hemos hecho algo como dice Pablo, por la fragilidad humana. Todos tenemos el derecho y el deber de amarnos. A veces queremos amar a todo el mundo, pero no nos amamos a nosotros mismos. Y recuerden, ama a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, que si tú no te amas a ti, imposible amar al prójimo. Nadie puede dar, palabra de Dios, de Jesús, del Evangelio, nadie puede dar lo que no tiene. Si tú no tienes amor, tú no puedes dar amor. Si tú no tienes paz en tu corazón, tú no puedes dar paz. Entonces, en la primera reconciliación, la primera semana trabajamos la reconciliación con la familia, con el esposo, con la esposa, ya te sabe Teñito, con el esposo, con la esposa, con los familiares, con los hijos. Entonces, la segunda es la reconciliación con Dios y contigo mismo. Vamos a ver la tercera semana, el testimonio. Estamos reconciliados con nuestra familia, con Dios y con nosotros mismos. Entonces ahora estamos llamados a dar testimonio. Testimonio, dice, el testimonio que María, la madre de Jesús, vive sirviendo y ayudando a su prójimo. Recuerden, cuando María, que estaba embarazada, muy ya embarazada, ¿qué hizo ella? Se fue a visitar a su prima Isabel, que ahora decimos su prima santa, porque también es santa. Entonces fue a visitar y a comunicarle también la alegría de que el sol que iba a iluminar a todo el mundo ya la había iluminado a ella. Entonces, ¿qué dice Isabel? Bendita, recuerden el rosario, bendita tú entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo? Otra actitud, la humildad. Otra actitud en el testimonio, como la humildad. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Y recuerden que cuando Isabel escuchó ese saludo, el saludo de María, fue de María, ¿verdad? Pero también fue el saludo de Jesús. Dice que el niño saltó, ¿de qué? De gozo en su vientre.
¿Por qué? Porque no fue solo María, fue Jesús y María que lo saludaron. Y así, para ser breve, porque es un tema larguísimo, el tema del Adviento, el cuarto domingo, bueno, vamos a repasar. Primera semana, reconciliación con la familia. Segundo domingo de Adviento, con Dios y con nosotros mismos. Tercer semana, testimonio, dar testimonio. Así como María fue a dar testimonio de que ya estaba, un testimonio de la solidaridad y testimonio de que ya tenía en su vientre al Salvador del mundo. De una manera sencilla, ¿verdad? Y el cuarto, anuncio. Anuncio del nacimiento de Jesús, hecho a José y a María. ¿Cómo le dijo el ángel? ¿Cómo le dijo el ángel cuando le apareció a María? El Espíritu Santo vendrá sobre ella y la virtud del Altísimo la cubrirá. Alégrate, llena de gracia. Sí. Y cuando José dijo, oye, pero cuando ella dijo, estoy embarazada. Y José, que se preocupó bastante por eso, porque él no había entendido relación. ¿Qué le dijo el ángel a José? José, no temas en recibir a María como esposa, porque la criatura que va a tener ha sido concebida. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo. Entonces, las lecturas bíblicas y la predicación dirigen su mirada a la disposición de la Virgen ante el anuncio del nacimiento de su Hijo, y nos invita, aquí que viene el cuarto, y nos invita a aprender de María y a aceptar a Cristo, que es la luz del mundo. Es una invitación a aprender de María y aceptar a Cristo, que es el Salvador del mundo. Entonces, haciendo un repasito, ¿sí? En la primera, reconciliación a la familia. Pero recuerden que no es simple y llanamente para que lo repitamos, es para que tratemos de practicarlo, ¿sí? De vivirlo. Yo sé que el mariachi hoy va a recibir un abrazo y le va a decir, mi amor, las veces que te he ofendido, que me he portado un poquito así, olvídate de eso, te amo. Y eso lo va a llenar de alegría. Y cuando viene va a venir a cantar en una fiesta gratis. Correcto. Entonces, el Adviento es eso, sí, un camino que nos va a llevar, vamos a decir, a la alegría desbordante como llevó a María, cuando recibió la encarnación del Hijo y Salvador del mundo. Así que vivamos este Adviento, tratemos de vivir este Adviento en ese contexto de conversión, de reconciliación, de testimonio y de anuncio. No sé si alguien va a decir algo. ¿Tiene alguna pregunta o algunas palabritas sobre el Adviento? Lo dije todo. Todavía falta mucho por decir. Entonces, muchísimas gracias, que Dios les bendiga y que esta comunidad sea cada día más fuerte en el amor, en el testimonio, en la solidaridad. Recuerden leer el libro del profeta Isaías.